En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso y partes del cuerpo controladas por los nervios. La medicación le permitirá controlar los síntomas inicialmente, sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, los síntomas como la lentitud del movimiento, la rigidez y el temblor se vuelven más invalidantes e incapacitantes. Se requiere aumentar progresivamente la dosis de medicación para poderlos controlar y esto llevará a la aparición de efectos adversos como las distinesias y las fluctuaciones motoras, además de otro sinfín de síntomas no motores. Antes de que la enfermedad le haya afectado seriamente la vida laboral, familiar y social, es el momento ideal para plantear terapias avanzadas. La estimulación cerebral profunda, o ECP, es una terapia quirúrgica que puede ayudar a controlar los síntomas del Parkinson y mejorar la calidad de vida del paciente. En nuestro grupo, utilizamos la metodología novedosa de cirugía bajo anestesia general para garantizar la máxima comodidad durante la intervención y seguridad para el paciente. Durante la cirugía, se implantan electrodos en el núcleo subtalámico del cerebro, que forma parte de un circuito esencial en el control del movimiento y se encuentra disfuncionante en la enfermedad de Parkinson. La inserción se realiza mediante dos pequeñas incisiones en piel, menores de 3 centímetros, con el paciente completamente dormido. Se verifica la correcta colocación del electrodo mediante una tomografía estereotáctica dentro de quirófano y en ese mismo acto se conectará e implantará la batería o neurogenerador que proporcionará la corriente al sistema. La duración de la intervención es inferior a 3 horas. El proceso es confortable, indoloro, preciso, seguro y efectivo, lo que permite que después de la cirugía, el paciente pueda ir a casa a las 24 horas de la intervención. Además, no cortamos el pelo de nuestros pacientes ni se ven las incisiones, incluso inmediatamente después del procedimiento. Una vez iniciada la terapia, siempre estará conectada lo que denominamos estar en on steam, lo que mejora las fluctuaciones motoras y la dependencia a la medicación. ¿Cómo conseguiremos reducir drásticamente la medicación? Desaparecerán las molestas distinesias. La terapia es adaptable pudiéndose ajustar a las características de la enfermedad en cada momento. Además, es reversible, por lo que se puede desconectar el sistema si el paciente decide discontinuar la terapia. La terapia de ECP mediante esta metodología permite a los pacientes con Parkinson volver a realizar tareas diarias con mayor facilidad y recuperar la calidad de vida que merecen de la forma más precoz posible. Nuestro equipo de expertos en neurología y neurocirugía supervisa estrechamente el seguimiento ambulatorio del paciente para lograr los mejores resultados posibles. Ventajas del procedimiento. Procedimiento dormido. Anestesia general verificado por imagen. Cirugía indolora. No se rasura el cabello. Menos estancia en el hospital. Tecnología de vanguardia. Baterías recargables. Restauramos su calidad de vida. Bueno, el vídeo casi se explica por sí solo. Claro, Una vez creemos o consideramos que está indicada la terapia de estimulación cerebral profunda, lo mejor es actuar cuanto antes, ¿no? Porque así, pues, el paciente, pues, la persona deja de ver influida o influenciada su vida por su enfermedad. Creemos sinceramente que cuanto antes actuamos sobre la enfermedad, antes podemos restaurar la calidad de vida de las personas, ¿verdad?
y que la enfermedad no influya en la vida laboral, la vida social, es decir, en otros aspectos que no son solamente la percepción de la enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la intervención quirúrgica? La intervención quirúrgica, tal y como la hacemos nosotros, que es una metodología bastante novedosa y bastante avanzada, lo que hacemos es, bajo anestesia general y mediante la ayuda de instrumentos muy precisos, como puede ser el robot intraoperatorio o el robot quirúrgico y un TAC intraoperatorio, lo que hacemos es implantar unos electrodos en una zona muy precisa, prácticamente milimétrica del cerebro, y verificar, una vez están implantados estos electrodos, ayudados por esa precisión del robot, verificar que estén correctamente, que hayan seguido lo que nosotros habíamos planificado. Si es así, acto seguido, pasamos esos electrodos, esos cables por debajo de la piel y lo conectamos a una batería que se implanta bajo la clavícula. Todo este equipo es un equipo muy novedoso, con unos electrodos que permiten una detección de las ondas del cerebro, con unos electrodos que permiten dirigir la corriente para evitar efectos adversos y con una batería que tiene una vida media garantizada de más de 15 años, con lo cual no tendremos que venir sustituyendo el dispositivo cada cierto tiempo, evitando pues esos viajes innecesarios, esas cirugías de más, esos riesgos a nuevas intervenciones. Con lo cual, como he dicho al final del vídeo, es una cirugía cómoda, es una cirugía segura, es una cirugía muy efectiva y es una cirugía que realmente consigue cambiar la vida de los pacientes. Es que la cambia de inmediato. Prácticamente al mismo día después de intervenirse, los pacientes notan una mejoría en sus síntomas, se puede disminuir la medicación de una forma muy considerable, con lo cual ni dependemos tanto de la medicación, ni nos vemos influenciados nuestra vida a esa terapia medicamentosa, con lo cual somos mucho más autónomos para hacer nuestra vida. Doctor, me gustaría poner el otro video. De Ujú. hecho, voy a explicar un poquito. El siguiente video es un poquito sensible. Es un video en vivo. Se ve una operación. Las personas pues se pueden asustar un poquito, pero es la realidad, es la operación en sí, cómo funciona y me gustaría pues enseñarla para que ustedes tengan una idea más clara de qué significa y qué es lo que hace el doctor Roldán. Aquí lo único que lo que quiero explicar es que hacemos un trabajo muy basado en la imagen, que es lo que estamos viendo. Utilizamos, el paciente está dormido por completo, con lo cual es una cirugía que el paciente no se da cuenta. Utilizamos un robot quirúrgico para ser lo más precisos posible, porque en este tipo de intervención la precisión y lo mínimamente invasivo mm, importa muchísimo. Las incisiones son muy pequeñitas, aunque la piel es muy llamativo, ¿no? El sangrado de la piel, pero realmente el sangrado es mínimo durante la intervención. Las aperturas son muy pequeñas y realmente lo que es la lesión en el cuerpo es muy pequeño. Lo que hacemos es utilizar tecnología, como pueden ver, es un quirófano de última generación y lo que estamos aquí haciendo es, mediante la asistencia de ese robot y gracias al control por imagen dentro de quirófano, verificar que los electrodos están correctamente implantados en una cirugía casi en un tiempo récord. ¿Sí? Si alguien tiene Esa más es, preguntas, eso es la esa es la batería. pila. Sí, eso es la batería. Es una batería de última generación que te permite pues, recargarlo, tener que depender muy poco de la conexión a dispositivos y tendré que depender muy poco de los recambios cada 3 4 años como se venía haciendo o como se hace hasta ahora en muchos otros hospitales del mundo. Entonces, mm, quiero recalcar que es muy importante. Nuestra metodología de paciente dormido es muy cómodo para el paciente. Em, la ayuda de tecnología dentro de quirófano, lo cual lo hace que sea muy preciso y mucho más seguro. Gracias a que el paciente también está dormido, es más seguro incluso que con un paciente despierto y también nos permite ser más rápidos, ¿sí? De tal manera que el paciente queda expuesto a anestesia, a,
a riesgos de contaminación mucho menos que en un paciente que está despierto, ¿sí? Porque dedicamos mucho menos tiempo a estar cuidando de todo ese entorno. ¿De acuerdo? Em, Existen algunas otras operaciones, intervenciones poco invasivas, doctor. sí. A ver, tenemos escuchando algo por ahí. Sí, un ratito. Existen otras, un momentito, ya mismo entramos al espacio de preguntas, ¿sí? Terminemos un ratito con la explicación y ahí les damos paso con la manito alzada. Ujú. ¿Existen algunos otros tipos? Mire, la terapia de estimulación cerebral profunda es la terapia más, el gold estándar, es la terapia de referencia como tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿Cuándo está indicado? Pues está indicado en pacientes que la medicación no les funciona lo suficiente o en la que le está provocando efectos secundarios. Eso ya lo hemos dicho, Ya, ¿sí? ajá. Entonces, este rango de personas es un rango muy alto, desde gente relativamente joven, cada vez operamos a gente más joven, porque lo que no queremos es que estén eh, hartándose de medicación desde edades muy tempranas. Si podemos detener la progresión de la enfermedad o los síntomas de la enfermedad más que la progresión desde bien temprano, podremos cambiar el curso natural prácticamente de ese paciente, ¿sí? Em, entonces, hay muy pocos pacientes a los que no le podamos aplicar la terapia de estimulación cerebral profunda, pero sí que es cierto que hay algunos pacientes a los que no se le puede aplicar. Por ejemplo, un paciente con edad muy avanzada normalmente no será candidato porque seguramente tenga alguna enfermedad adicional que lo haga ser un mal candidato a la terapia de estimulación cerebral profunda. ¿Sí? Es decir, pues al final es una cirugía en la que hay que implantar algún material en el cerebro, que hay que someterle a una anestesia general y que quizá tenga algún riesgo quirúrgico. Entonces, aunque cada vez menos, cada vez la cirugía es mucho más segura, ¿sí? Sí que habrán casos en los cuales la terapia no estará indicada. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué podemos hacer con los pacientes que no tienen indicación de tratamiento quirúrgico? Pues hay alguna terapia más novedosa, como puede ser los ultrasonidos guiados por resonancia magnética, las lesiones cerebrales em, en las cuales sin hacer una incisión en el cráneo, podemos hacer una pequeña modificación en esa diana, en ese núcleo, para cambiar la función y cambiar quizás los síntomas del Parkinson sin tener que hacer una cirugía convencional. Esto lo hacemos dentro de una resonancia magnética con el paciente despierto, eso sí, y solo podemos tratar un lado del cuerpo, ¿sí? Entonces, quizás es para pacientes en los cuales no esté indicado una cirugía convencional. Aquí tenemos una pregunta, doctor. Adriana Silva dice que ya tiene el neuroestimulador y que le faltan 3 años para cumplir 15 años. ¿Cómo manejaría un caso como el suyo si quiere seguir con un nuevo neuroestimulador? Disculpe que no le he oído bien la pregunta. Dice, yo ya tengo el neuroestimulador y me faltan 3 años para cumplir 15 años. ¿Cómo manejaría un caso como el mío si quiero seguir con un nuevo neuroestimulador? Si debe ser, Hola Adriana, no entiendo muy bien la pregunta. Entiendo que lo que tiene ella es un neuroestimulador de los antiguos y quiere sustituirlo ahí por está uno nuevo. Adriana. Entiendo yo, ¿verdad? Adriana está en vivo. Hable Adriana. Tiene el micrófono acá apagado, no se le escucha. No lo tiene apagado, No pero se no le se le escucha. escucha. O sea, yo entiendo que ella quiere seguir con su estimulador, pero que ya va a cumplir 15 años, que cómo lo puede actualizar, podría ser, ¿no? Si tiene uno de los estimuladores que son recargables
y se va a agotar la vida útil, lo que tiene que hacer es acudir a un centro donde se pueda recambiar ese generador, que también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Es decir, tiene que ir a recambiarse el generador cuando se haya agotado la vida útil de ese generador, ¿sí? Entien- José Luis Entiendo está que su levantando. comercial de zona le explicará cuándo está llegando a la vida útil de esa Ok. batería. José Luis Doctor, está buenas tardes. levantando. Hemos Diga, José resuelto Luis. un poco la pregunta. Doctor, buenas tardes. Entendí claramente su tema en el sentido de esta cirugía. Mi caso, por ejemplo, yo tengo 12 años con la enfermedad de Parkinson y estos 2 últimos años se ha ido agudizando en el sistema de lo que usted ya ha explicado. Entonces, cuando yo consulté con mi neurólogo, ¿cuándo acá en Perú posiblemente se podría hacer ese tipo de cirugía? Y me dijo, generalmente se basa en base a la edad. No te convendría, tú tienes 62, estás trabajando ahora actualmente, se hacen personas de 70, 80 años. Yo digo, pero hasta esa fecha, ¿cómo estaré? Yo tengo 63, doctor, ¿es posible que me podría someter a ese examen o a esa cirugía que usted ha vertido? Gracias. Yo creo que ha quedado claro que la indicación de la terapia es cuando un paciente comienza a fluctuar y cuando un paciente comienza a hacer efectos secundarios de la medicación y cuando esto además le está provocando una alteración en la calidad de vida percibida. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, teniendo claro que la terapia es muy poco agresiva realmente, que los riesgos de la misma son muy bajos, consideramos, y en la literatura cada vez queda más claro, que cuanto antes mejor. ¿Sí, José Luis? Gracias, gracias, perfecto, entendido. ¿Alguien más También tiene la hay que tener manita en levantada? cuenta, perdona Nadia, Sí, estamos sí, hablando diga. de que en Latinoamérica no todo el mundo tiene acceso de la misma manera que lo puede tener una persona de España a la terapia, eso es así de Claro. claro. Entonces, entendemos que quizás esté más restringido en países como el suyo. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la terapia, porque a veces no están ni siquiera las casas comerciales ni disponible el hardware, los dispositivos en su país. Entonces, entiendo, comprendemos en cierta medida el manejo que hacen los neurólogos en diferentes partes del mundo, porque el acceso a la terapia no es exactamente igual en diferentes partes del mundo. Podría pedir entonces para Colombia, por decir, a través de esta página o de esta red, pues, la dirección para yo puedo ir a Colombia, doctor, o a un lugar donde usted hace ese tipo. El, Us- Usted siempre puede consultarnos sin ningún problema y nosotros le ayudaremos en la medida de lo posible, por supuesto, claro que sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Y Yo, dice yo, que se yo- ve muy cómodo estar dormido. sí, es que es que cambia radicalmente la percepción hay varias cosas que nos hemos dado cuenta porque yo he operado también con los pacientes despiertos Mm. y nos hemos dado cuenta de que comenzamos a operar con los pacientes dormidos hace 10 años ya, en el 2014 empezamos a operar a los pacientes dormidos y nos dimos cuenta que el paciente, em, la eficacia es exactamente la misma que había cuando se operaba al paciente despierto, se controlaba los síntomas dentro de quirófano, pero la percepción de enfermedad al final del paciente, la experiencia es mucho mejor cuando el paciente está dormido, la cirugía es más rápida, por no entrar en pequeñitos detalles que hacen que el proceso al final percibido por parte del paciente sea mucho mejor cuando se opera dormido que despierto. ¿En qué casos no es candidato a la estimulación profunda? Preguntan. Pues, por ejemplo, una persona que tenga que tomar anticoagulantes por una enfermedad cardíaca y no las pueda suspender, ¿no? Nosotros tenemos que suspender la medicación anticoagulante, por ejemplo, ¿sí? Mm. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, un deterioro cognitivo, un deterioro de las funciones mentales muy avanzado, ¿de acuerdo? Tampoco es un candidato particularmente, ¿sí? Es decir, hay una serie de criterios que quizás hagan que el paciente no sea el mejor candidato.
Creo que lo mejor en estos casos es realmente individualizar cada paciente según edad, según enfermedades, según estado cognitivo. Y todas estas evaluaciones las tiene que pasar antes de que un cirujano decida operar directamente, ¿no? Mm. Em, ¿Cómo lo hacemos nosotros o cómo se hace en la mayor parte del mundo? Pues lo normal es tener un equipo multidisciplinar. No es solo es un equipo de neurocirujanos, sino que antes de considerar a un paciente tributario de una cirugía de estimulación cerebral profunda, lo que hacemos es, lo que hace es un neurólogo haberlo estudiado muy bien, estudia que sea un buen candidato por síntomas, por edad, por ausencia de enfermedades que lo descarten. Tenemos radiólogos que hacen buenos estudios de imagen del cerebro para verificar que no haya nada que pueda descartar que esa cirugía se tenga que llevar a cabo. Hay psicólogos y psiquiatras que estudian a los pacientes para también ver si existe alguna enfermedad psiquiátrica que haga desaconsejable la intervención. Y en fin, yo creo que la clave del éxito de esta terapia es que el paciente sea un buen candidato y que éste haya sido estudiado por todo ese equipo multidisciplinar que nosotros llamamos Comité de Trastornos del Movimiento. ¿De acuerdo? Un comité de personas expertas, cada una en su campo, que hagan que ese candidato realmente sea un candidato ideal a la terapia de estimulación cerebral profunda. Doctor, ¿qué hay después de la operación? ¿Qué pasa luego de la operación? ¿Cuál es el cuidado? ¿Cuál es el mantenimiento del equipo? Ujú. Mire, el procedimiento o el proceso realmente es bastante cómodo, ¿no? Son 3 días de estancia hospitalaria, no más. Es una cirugía indolora. Indolora. Es una cirugía cuyos cuidados, pues, son postoperatorios inmediatos, son relativamente sencillos. Lo que hay que tener en cuenta es que luego, después de esta cirugía, lo que tenemos es entre 2, 3 semanas de ajustes de parámetros de estimulación y de ajustes de parámetros de medicamentos, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero iremos jugando con la terapia de estimulación y con los medicamentos para alcanzar unos síntomas o un control de la enfermedad que sea adecuado. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto dura una pila, doctor? ¿Se recarga la pila? Depende de los requerimientos del sistema, pues de cada paciente, ¿no? Pero la batería se tiene que recargar en torno a una vez cada 10 días, prácticamente, ¿sí? La batería es muy fácil de recargar, realmente se pone una especie de bandolera o Chaleco. de chaleco, sí, que mientras uno ve la televisión, está viendo pues Netflix, lo que sea, ¿no? Pues se va recargando. La recarga dura aproximadamente una hora, y después de la cual pues uno sigue haciendo su vida normal y corriente. Luego, claro, como todo dispositivos, como un teléfono móvil, pues esta vida útil de la batería pues va menguando conforme pasa el tiempo. Entonces, cada vez quizás requiera unas recargas más frecuentes hasta que ya el mismo dispositivo te diga que la vida útil de esa batería pues está llegando a su fin. Pero esto, con los nuevos dispositivos, está garantizado en torno a unos 15 años, ¿sí? Y cuando llega a su fin, ¿tenemos que hacer de nuevo la operación o Tenemos que solamente hacer se... de nuevo la operación, pero habrán pasado 15 años, con lo cual seguramente haya evolucionado la terapia. Deseemos que para dentro de 15 años las terapias hayan avanzado muchísimo. Ya. Doctor, otra preguntita. Aquí dice, después de la cirugía, ¿qué no se debe hacer? Pues la verdad que hay muy pocas contraindicaciones, al revés, es lo que hacemos es liberarnos de las ataduras de la dependencia a las medicinas, de estar controlando el reloj cada poco tiempo para saber cuándo me toca la siguiente dosis. Mm, Quizás hay muy pocas, hay muy pocos circunstancias en las que nuestra vida va a cambiar o va a ir a peor por culpa de llevar esta terapia adentro, ¿sí? O sea que todo lo contrario. Em, Hay muy pocas cosas que uno no puede hacer cuando uno lleva la terapia puesta. Quizás
no habría que destacar ninguna, vamos. ¿Se puede pasar por los detectores de metal, doctor? Se puede pasar por los detectores de metales, si bien hay que llevar un carné de portador de marcapasos. Y en muchos casos podrán pasarle por fuera de este detector, pues para que no haya ninguna interferencia. Sí, Ujú. pero tengan en cuenta que hay mucha gente en el mundo que lleva no solo marcapasos para el Parkinson, sino marcapasos para el corazón, estimuladores medulares, estimuladores para la epilepsia. Es decir, cada vez más vivimos en un mundo en el cual estamos robotizados de alguna manera, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados a que los pacientes en los aeropuertos, en tiendas, pues si hay algún problema, se lleve su carnet de portador de marcapasos y no habría ningún impedimento para seguir un poco con la vida normal. Dice aquí Roberto, ¿cuál es la edad máxima para hacer la operación de la De la con estimulación, él? pues Ajá. Roberto, realmente es que cada vez la edad techo es menor. Lo que hay que ver es que el paciente esté bien conservado, ¿sí? Mm, Así como José Luis antes ha dicho, es que a mí me han dicho que con 60 y pocos años ya no soy un candidato. Con 60 años es quizás la edad habitual de este tipo de cirugía en un país como el nuestro, ¿de acuerdo? Así que lo importante no es la edad que uno tenga, sino las enfermedades que uno pueda tener añadidas o no, ¿sí? ¿Me he explicado, Roberto? Hay gente que con 60 años pues tiene muchas enfermedades y no es un buen candidato, pues por lo que sea, pero hay gente que con 75 años pues está como una rosa. Así que por eso creo que es importante pues estudiar cada caso en particular. Entendido, doctor. Entendí bien, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguien más quiere pasar alguna pregunta al doctor? Causas difíciles y 15 millones de personas han estado Ricardo, cuénteme, Ricardo. y ayuda moral que ha hecho al pueblo mexicano. El doctor sí buscará llevarla a todo el Ah, país. Y es un poquito de rechazar Sí, las por ejemplo, Gracias, en Augusta. Haiku, Sí, sí, sí. ya lo vi. No sé si han quedado por ahí, se han quedado en alguna aduana o a saber. Muchas gracias. Sí, soy ese de era nuestro Barcelona. regalito, pero se quedó por ahí perdido, no sabemos qué. Ricardo, disculpe. Muy amables, muchas gracias. Lo que le voy a Cuéntenos, preguntar Ricardo. es el que ustedes manejan en España, que son muy famosos, el equipo de quema, creo, parte dañada del cerebro o algo así, pero sin cirugía. ¿Cuáles son las diferencias con la estimulación cerebral profunda? ¿Por qué algunos candidatos de HIFU no se pueden operar? Y no sé si también en la estimulación cerebral profunda. Sí. Em, ¿Hacen lo mismo em, o cosas es- diferentes? Está claro que Está claro que la terapia de estimulación cerebral profunda es la terapia de elección para la enfermedad, para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Eso no hay ninguna duda. Si bien es cierto que hay pacientes, por ejemplo, que nunca querrán operarse mediante incisiones, mediante una cirugía tradicional, pues porque simplemente tienen una aversión tremenda a la cirugía. En esos pacientes en cuya enfermedad le está generando un gran conflicto en su calidad de vida, pues se podría valorar la posibilidad de hacer una lesión mediante ultrasonidos, mediante el HIFU, pues para intentar tratar de alguna manera, menguar de alguna manera los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Pero no sería la terapia de elección a priori, ¿de acuerdo? Pacientes cuyo riesgo quirúrgico supere los posibles beneficios, pues también una de las posibles terapias en gente que ya le está afectando mucho la calidad de vida podría ser los ultrasonidos. Pacientes que no tengan acceso o que no puedan hacer un mantenimiento o no tengan acceso a un correcto neurólogo por donde viven, ¿no? Pues también podría ser un buen candidato el hacer una lesión por ultrasonidos, ¿no? Imagínese que yo pues vivo en una
país de Perú o de Bolivia, pues que yo no tengo acceso a un neurólogo, no voy a poder o tengo que hacer muchos kilómetros y no voy a poder, pues se podría valorar en ciertos casos hacer una lesión, pues porque no requiere de un mantenimiento como puede ser la terapia de estimulación cerebral profunda. ¿De acuerdo? Aquellos casos en los cuales los síntomas son muy unilaterales. Enfermedades como por ejemplo es el temblor esencial. El temblor esencial, que no es la enfermedad de Parkinson, en gente con cierta edad, que es en la gente donde más aparece esta enfermedad tan seria como es el temblor esencial, un temblor incapacitante que te imposibilita pues hacer cosas tan básicas como poder beber, como poder abrocharse la camisa, como abrocharse el cinturón, como tomar una sopa, como hablar o hacer una comida en público por la vergüenza que alguien te vea temblando y que lo que quieres es pues mejorarle quizás solamente una parte del cuerpo, entonces se pueden hacer ultrasonidos. Por eso digo que hay que individualizar cada paciente y cada enfermedad y ver a ver qué sería lo mejor, porque hay gente que está clarísimo que lo mejor sería hacer una estimulación cerebral profunda bilateral, pero por lo que sea, pues para ese paciente la mejor opción puede ser ultrasonidos, ¿sí? Individualizar terapia en cada paciente y sobre todo a través de un equipo multidisciplinar, ¿sí? Doctor, ¿cómo es el proceso de rehabilitación postoperatoria? Usted ya lo dijo, pues que a las 24 horas salían, pero ¿hay algún proceso, hay algún, Mire, una, después de 10 años haciendo pacientes despiertos, perdone, dormidos, bajo anestesia general. Los pacientes entran un martes por la tarde al hospital, el miércoles a primera hora se operan, el miércoles a mediodía están en la unidad de terapia intensiva durante unas horas para vigilancia postoperatorio, extubado. Se realiza un escáner de control postoperatorio a las 6 horas de la intervención y si está todo bien, se va a la habitación de hospitalización para pasar 2 o 3 días de curas de la herida y se van a su casa. Eso durante la hospitalización aguda. El periodo de convalecencia es un periodo indoloro en el cual durante 2 semanas hay que curarse bien, lavarse bien el pelo, porque como hemos dicho, no rasuramos el cabello, con lo cual el paciente pues no tiene percepción de enfermedad ni tiene vergüenza por haber sido sometido a una intervención, porque es que la gente no se lo nota, al revés, como mucho lo que van a notarle es, madre mía, a esta persona, ¿qué le han hecho porque nos la han cambiado? ¿De acuerdo? Em, quizás lo más engorroso de la terapia de estimulación cerebral profunda es los ajustes de parámetros y los ajustes de medicamentos durante el primer mes postoperatorio. Tenemos una larga tradición de cirugía en gente de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Viene mucha gente a operarse a España y a operarse con nosotros. Y la realidad es que si, por ejemplo, tuviéramos que operar el 1 de marzo a una persona, a un paciente, le haríamos venir una semana antes para realizar los estudios de imagen del cerebro, se operaría un 1 de marzo, se iría al hotel o al centro o al domicilio que se hubiera reservado a los 3 días de la intervención y posiblemente a día 20 de marzo estaría ya cogiendo el vuelo de vuelta a su país. ¿Sí? Es decir, en prácticamente 3 semanas hemos conseguido realizar esos ajustes de medicación y esos ajustes de parámetros de estimulación. ¿Qué pasa cuando me encuentro lejos de la persona que me ha operado? La mayoría de las complicaciones que pueden surgir de esta intervención van a aparecer en las primeras 2 semanas de la intervención. ¿Sí? Una vez pasado este periodo, yo puedo estar tranquilo de estar lejos de donde me han operado. Es más, cada vez más los dispositivos incorporan conexiones remotas para que podamos realizar revisiones de parámetros, ajustes a distancia. Es más, ahora mismo estamos manteniendo una conversación internacional sí, en muchos países
a tiempo real y es lo que hacemos. Realmente creo que una de las cosas diferenciadoras nuestras es que hacemos un seguimiento muy personalizado de los pacientes, porque, porque nos conectamos por cámara, hablamos con nuestros pacientes, el neurólogo conecta con nuestros pacientes y podemos hacer los ajustes y podemos hacer todos los ajustes cuantos sean necesarios a distancia, ¿sí? Así que la distancia no es un problema. Doctor, ¿qué hay de la estimulación transcraneal? Pregunta. Eh, Sí. La el estimulación magnética transcraneal es una Leti. terapia que está de moda, sin embargo, pues al final no es una terapia definitiva. Lo que es evidente es que la estimulación cerebral profunda es la terapia definitiva, ¿de acuerdo? También el acceso a la estimulación magnética transcraneal, pues tampoco es universal. Si uno no dispone de estas técnicas en su país, mucho menos lo va a disponer de la estimulación magnética. ¿De acuerdo? Así que por ahora la terapia de estimulación magnética transcraneal, pues no es una terapia de elección para la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Salvo Dice, en pocos casos. al tener el estimulador ya no sé si tiene que tomar la levodopa. Eso es una buena pregunta. La estimulación cerebral profunda lo que consigue es reducir muchísimo la dosis de levodopa y en algunos casos incluso em, retirarla del todo. Sin embargo, no hay que olvidarse que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Nunca nos curaremos de la enfermedad, por lo menos con las terapias hasta la fecha. La enfermedad irá progresando y habrá que realizar ajustes de la terapia medicamentosa y de la terapia de estimulación, ¿sí? Con lo cual siempre habrá que ir haciendo revisiones. Seguramente, conforme avance la enfermedad, haya que reintroducir la medicación e incluso ir aumentándole progresivamente la dosis. Sin embargo, habremos ganado muchos años de calidad de vida. ¿Sí? Si conseguimos retrasar la enfermedad de nuevo a un estado 10 años anteriores en el estado en el que me encuentro ahora, puedo quitar 10 años de medicación y ganar esos 10 años en mi vida, 10, 15, 20 años, y además tener en cuenta que esta terapia es adaptativa, podemos ir ajustándola a la evolución de la enfermedad, la realidad es que no me importa tanto si voy a poder o no quitarme del completo la medicina. Sabemos que al final la medicina seguirá estando y formando parte de nuestras vidas, por lo menos hasta ahora, pero me habré quitado muchísima cantidad de medicina y mucha dependencia a lo largo de mi vida y habré ganado muchos años. Preguntan si duele, doctor. La cirugía es que es indolora, es que, bueno, pues una incisión pequeñita de 2 centímetros, dos incisiones frontales, una incisión aquí detrás en la zona retroauricular, digamos, y una pequeña incisión. Nadie se queja de dolor postoperatorio. Al revés, se quejan de la alegría que les produce, pues estar por fin operados. ¿Sí? Augusta pregunta, ¿cuándo es la mejor etapa del Parkinson para hacerse esta terapia? Pues, Augusta, em, en un equipo entrenado y que sepa lo que hace, cuanto antes, mejor. Es decir, cuando esa medicina me esté provocando unos efectos secundarios, el inicio de unos efectos secundarios indeseables, y cuando cada vez tenga que estar tomando mayor cantidad de medicación porque los efectos positivos de la medicación me duran cada vez menos tiempo, ¿sí? Y pues, sí, eso es el mejor Silvia, momento para iniciar esta terapia. Una consulta. perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Creo que Silvia sin querer tiene el micro abierto. Una consulta, doctor. Dígame. Marcos, ¿verdad? José ¿Quién, Luis. quién habla? José ¿Quién Luis. es el? Ah, José José Luis, Luis. de acuerdo.
Doctor, en términos monetarios, en España, ¿cuánto me saldría el costo de esa cirugía, doctor? Yo estoy en Sí, Perú. sí, en torno a unos 60.000 euros. Del dispositivo implantado, de la estancia hospitalaria. Es decir, el mayor costo de la terapia va destinado al dispositivo. Eso es Gracias, prácticamente el 60% del precio de la terapia, ¿sí? muy amable. Mm, Luego, Aquí, el quirófano, teniendo en cuenta que es un quirófano que en nuestras manos es mucho más corto, pues se van reduciendo costes. Teniendo en cuenta que la estancia hospitalaria, mediante nuestra metodología, es mucho más corta, pues se van reduciendo costes, ¿sí? Y la realidad es que es, quizás en términos económicos, la eficiencia de la terapia de esta manera es muy superior a otras metodologías de intervención. Entendido, doctor. Gracias. aquí en Ecuador está alrededor de 80.000, doctor. En Ecuador. Pues Mm, imagínese. Es mm. que hemos conseguido reducir mucho, bueno, luego ya depende muchas veces de las manos quirúrgicas, bueno, ya sabe usted, pero mediante esta metodología hemos conseguido reducir muchísimo los costes, ¿sí? Con lo cual, digamos que es una terapia a un costo em, lo más eficiente. Costo-beneficio. Lo más eficiente posible. Y por supuesto que el coste-beneficio es tremendamente positivo, por supuesto. Mm. Dicen, Es que yo no dudaría en operarme. Es la terapia, posiblemente, de lo que hagamos los neurocirujanos, es donde más beneficio se ve. Prácticamente no hagamos tantas intervenciones de otras cosas que sean tan beneficiosas y tan fáciles de ver como es en los trastornos del movimiento la terapia de estimulación cerebral profunda. Son intervenciones que cambian la vida. preguntan, cuando se tiene temblor esencial también va progresando. ¿En cuánto tiempo ya estaría recuperado luego de los ultrasonidos? ¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Dónde lo realizan? Costo, por favor, soy de Ecuador. Sí. Em, el temblor esencial también es una enfermedad que normalmente progresa conforme nos vamos haciendo más mayores. Entonces, también es, digamos, progresiva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno comienza con un temblor, pues se puede dar medicinas para intentar controlarlo, pero en algunos casos esas medicinas no controlan el temblor y seguimos temblando y cada vez es más llamativo, cada vez es más incapacitante y, en fin, ya el que tenga temblor esencial sabe que su vida se vuelve completamente dependiente. Posiblemente el temblor esencial sea la indicación principal de los ultrasonidos. Un paciente con un temblor esencial que en cuestión de minutos pasa de no temblar de temblar muchísimo a no temblar absolutamente nada o en reducirse un 80-90% su temblor en cuestión de minutos sin incisiones dentro de un área de resonancia magnética, digamos, no hospitalaria 100%, es un milagro. Realmente los pacientes, no sé si ustedes han visto algún vídeo, pero es un milagro también, ¿sí? Entonces, en fin. Y además, lo que hemos dicho, requiere un mantenimiento posiblemente pues, de lo más reducido, porque, porque con hacer unas visitas telefónicas, unas visitas por vídeo y saber cómo va este paciente, hablar con el neurólogo referidor, pues es más que suficiente, ¿sí? El coste del procedimiento, pues la tercera parte de lo que es la terapia de estimulación cerebral profunda, pues porque no incluye el gasto que se hace en dispositivos como la terapia de estimulación cerebral profunda, ¿sí? Entonces, claro, Mm. eso depende del centro, pero la tercera parte, diríamos, O sea, es diferente la intervención. es muy diferente, es muy diferente. Primero, no se hace en un quirófano, se hace en una resonancia magnética, ¿sí? Hay quirófanos que tienen resonancias magnéticas, pero se hace en un ambiente de resonancia magnética, ¿de acuerdo? El paciente en este caso sí que tiene que estar despierto, puesto que tenemos que explorar.
dónde hacemos la lesión y tenemos que comprobar si existe una mejoría inmediata de ese temblor, ¿sí? Em, Queremos observar que no hayan efectos secundarios, puesto que recordemos que la terapia de estimulación cerebral profunda es una terapia reversible, no lesiva. Sin embargo, los ultrasonidos, aunque se produce una lesión muy pequeña y muy controlada, no deja de ser una lesión que es permanente en el cerebro. Entonces, antes de realizar esta lesión en el cerebro, queremos ver los efectos, digamos, beneficiosos de la lesión que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo hacemos con el paciente despierto para poder evaluar los beneficios de la lesión que vamos a producir, aunque sea bajo un control estricto. Tengo otra pregunta y después me contesta a mí otra pregunta. Tengo Parkinson hace 11 años y he reducido el medicamento, solo tomo dos levodopas, pero el equilibrio es el que más me afecta y la rigidez. ¿Sería buena la operación? Ujú. Si ha reducido la Bueno, levodopa. lo que habría que hacer es estudiarle su caso en particular, verle con vídeos y ver el cerebro cómo es. En fin, es difícil decirle que no lo es. Yo creo que es un buen candidato, pero tendríamos que estudiarle. Como le he dicho, Claro. al paciente hay que verlo, aunque sea a distancia, pero hay que verlo. Ustedes tienen una consulta a distancia también, tengo entendido, doctor. Sí, señora, sí, 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 Nadia. Online, ¿no? Online, Sería sí. bueno exponerla a la consulta, ellos pueden atenderlos online también. Sí, por Este, supuesto. Si cualquiera que tenga necesidad de que le hagamos una consulta, pues se puede poner en contacto con Nadia y que le dé los datos y y consultarnos, por supuesto, y agendaríamos una visita. claro. Su página también, doctor, usted tiene Instagram, él está como Sí, Pedro Roldán también. lo pueden consultar en la página web mía, ponen mi nombre en internet y verán mi Instagram, el Facebook, mi página web personal y los centros donde trabajamos, sí. Es famoso el doctor, es famoso. Cuando hay Doctor, problemas, dígame, Jorge. una pregunta. Cuando hay problemas gastrointestinales más que otras, sí, más que otras señales. Sí, Cuando hay problemas gastrointestinales, dice doctor, más que otras sí. señales, más que la rigidez, más que el temblor, son los problemas gastrointestinales. ¿También se recomienda la operación? Mire, Jorge, los síntomas que más responden a la terapia de estimulación cerebral profunda son los síntomas cardinales de la enfermedad, que son la rigidez y la lentitud del movimiento. Lo que está claro es que cuando mejoramos estos síntomas tan invalidantes de la enfermedad, normalmente mejoran muchas otras cosas de la misma, ¿sí? Uno se mueve más, necesita menos medicinas. Al moverse más, necesitar menos medicinas, tener una dieta un poquito mejor, quizás le fluya mejor el tubo digestivo, ¿sí? Así que no tiene por qué mejorar directamente esos síntomas, pero sí que al final, como mejoran otros muchos síntomas muy importantes de la enfermedad, pues casi todo mejora en cierto modo. Ya. Es recomendable cuidarnos nuestro intestino. Es cierto que el intestino y el cerebro están conectados. Hay una conexión, entre lo que comemos, lo que absorbemos en nuestro intestino para generar cierto tipo para bloquear nuestros medicamentos y que no lleguen lo suficientes a nuestro cerebro, qué sé yo, a nuestras extremidades, porque el intestino tiene sus formas de absorber el medicamento. Si nosotros no cuidamos nuestro intestino, es una posibilidad esa que estemos fallando, que estemos empeorando nuestra enfermedad. En líneas generales somos lo que Comemos. hacemos, ¿no? Y cómo nos cuidamos y cómo nos vivimos. Entonces, todo influye. Si no llevo una vida ordenada,
si mis horarios de sueño no son correctos, si mi dieta no es correcta, si no hago un ejercicio. En fin, todo va haciendo algo de mella en lo que acabamos siendo, ¿verdad? Entonces, la dieta es tan importante como otras cosas alrededor de nuestras enfermedades, ¿sí? Así que sí, es fundamental tener una dieta saludable, pues para mejorar, pues en el caso de Jorge, pues los problemas gastrointestinales asociados a la enfermedad, o para mejorar esa absorción de los medicamentos, para tomar los medicamentos a las horas adecuadas, para que esos medicamentos sean correctamente absorbidos. Es decir, sí, la dieta es una parte importante del cuidado de la enfermedad, sí. Tener limpio nuestro colon, ¿no? Sí, entiendo que sí. Ya. Dice, si se regula el insomnio con la operación. Se regula el insomnio con la operación. Mejoran muchos síntomas, ¿sí? Como necesito, tengo menos dependencia a la medicación, como mis síntomas están mejores, pese a tener que tomar menos medicación, yo duermo mejor. Duermo mejor, puedo estar más horas durmiendo sin que me aparezcan síntomas de la enfermedad. ¿De acuerdo? Así que sí, mejora el insomnio, pero mejora el insomnio porque mejoran los síntomas de la enfermedad durante el sueño. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Tienen alguna otra? Doctor, a ver, Ricardo, cuénteme. Bueno, nada más dos preguntas. La primera es también sobre el estreñimiento que hay relacionado con las personas que tienen Parkinson. He escuchado en algunos doctores que si se resuelve el problema del estreñimiento, bueno, del problema digestivo, se resuelve también el problema de los temblores. Bueno, eso he escuchado, pero no sé qué tan cierto sea. Y la otra pregunta es sobre los equipos. Me imagino que hay varios países que venden este tipo de equipo. ¿Cuáles serían estos, si existen o son pocos los países que tienen este tipo de equipo para estimulador cerebral profundo? Gracias. Ujú. Em, en cuanto a los problemas digestivos, es la misma respuesta que antes, es decir, si yo hago una vida más natural, sin depender tanto de la medicina, puedo moverme más, pues mejorarán mis problemas digestivos, ¿de acuerdo? Igual que el sueño, estaré más regulado, por decirlo de una manera, ¿sí? La otra pregunta es acerca de la distribución de los dispositivos. La verdad es que no sé exactamente en Latinoamérica los países en los que están las casas comerciales que están, digamos, comercializadas allí. Sí, pero normalmente existen dos casas comerciales principalmente, bueno, tres casas comerciales, que es Medtronic, Boston Scientific y Abbott, y esas son las tres casas comerciales, y eso, pues cada uno en su país tendría que verificar si esos dispositivos están accesibles en sus países, ¿sí? Pero no solo es importante eso, sino que tiene que existir la tecnología y el conocimiento, no solo para implantarlo, que es muy importante, sino que también para manejarlo después. Y ahí es donde viene, quizás, Ricardo, lo más complejo, ¿de acuerdo? La parametrización es muy compleja, son muchos parámetros los que se Los deben. ajustes, los ajustes de la terapia no es complejo, pero sí que requiere pues, de un equipo relativamente entrenado, como mínimo, para hacer la terapia inicial. ¿Sí? Si bien es cierto que cada vez em, las casas comerciales, los laboratorios son conscientes de que el mundo es, que es muy fácil viajar, ¿no? Y que la terapia es universal y la gente puede viajar con relativa facilidad de un sitio a otro y que esto va a hacer que los dispositivos uno pueda ajustarlos a distancia, ¿de acuerdo? Así que esto está ya prácticamente ya instaurado, ¿sí? Nos vamos a España, doctor.
Una pregunta, dice Augusta, ¿un paciente que tiene 2 años de diagnóstico de Parkinson debería hacerse la operación? A ver, perdone que a Augusta le estoy leyendo, pero ¿cuál era la pregunta? Sí. Un paciente con 2 años de diagnóstico es candidato. Un paciente con 2 años de diagnóstico, si lo que le pasa es que ya le produce efectos secundarios la medicación o está comenzando con las fluctuaciones, pues es un paciente que podría ser candidato a la estimulación, ¿sí? El tiempo de evolución quizás no sea lo más importante, lo importante es si ya empiezo a hacer complicaciones de la medicación o si la medicación no me está provocando los efectos deseados, ¿sí? Augusta nuevamente dice, el Parkinson tiene 4 etapas. ¿Cómo determinar cuándo se está pasando de una etapa 1 a la 2? Y el Parkinson tiene 4 etapas. Mire, esto es lo que tiene que hablar con el neurólogo de cada sitio y hacerle un seguimiento estrecho, sí. La enfermedad de Parkinson no es un diagnóstico y me olvido de mi paciente, sino que hay que hacer unas visitas de continuación, hay que hacer un seguimiento y es en esos momentos en los cuales un neurólogo alerta a un cirujano de que un paciente puede ser un correcto candidato a intervención, sí. Pero es un seguimiento que hay que hacer a los pacientes. Em, Otra pregunta que han puesto. Flor Ramírez, muchas gracias. No saben todas las dudas que tenía sobre la cirugía. Mi neurólogo en Colombia dice que en 2 años me realizará la cirugía. Ya quiero que pase el tiempo. Ujú, Qué bonitos comentarios. ujú. ¿Qué más dicen? ¿En qué países realizan los procedimientos? Si usted sabe. Uy, no sé, yo sé que en Colombia lo están realizando, sí, porque conocemos a muchos de los cirujanos que lo están realizando ahora porque han venido a aprender con nosotros, sí. Hay otros que habrán ido a otros sitios. Sé que Colombia, sé que en Argentina, em, eh, no conozco muchos otros más países donde se realice, la verdad. En México. Esto lo tiene que consultar uno con su neurólogo. Entendemos que cada neurólogo sabrá a dónde referir a los pacientes. ¿Sí? Perdón, ¿el mismo procedimiento que hacen en España lo hacen en Colombia o allá es Mm, automatizado? esto, esto es, esto sí que es diferente. No es que sea en España. En España también hay neurocirujanos que operan al paciente despierto en lugar de dormido. Quizás no es obligatorio operar al paciente dormido, solo que nosotros nos sentimos que con la experiencia que tenemos y con los años acumulados en esta terapia con el paciente dormido, nos sentimos muy confortables en hacerla así, ¿sí? Los resultados quizás sean iguales en un paciente dormido que despierto, y así se ha sido publicado en la literatura, pero pero tiene usted que hablarlo con el equipo local y preguntar cómo hacen la terapia. Sí, sé cómo lo hacemos nosotros, no sé exactamente cómo lo hacen las demás personas. Me gusta, Quizás pregunta, una de sí. las particularidades, Jorge, nuestras, por lo menos como lo hago yo, es que lo hago dormido, ¿sí? Si hay algún cirujano en Ecuador que hayan capacitado a ustedes. No que yo Todavía conozca. no, ¿verdad? No, Todavía no que no. yo conozca. De Estábamos Ecuador. en eso, doctor, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. A ver, aquí nosotros tenemos un programa de formación que la gente puede venir a formarse con nosotros y no tenemos absolutamente ningún problema en aceptar a nadie, claro. Pero Sí. la realidad está en que em, como he dicho, es que no es solo el cirujano, es que el cirujano es una parte importante, pero no exclusiva de la terapia, todo lo contrario. El paciente es estudiado, diagnosticado e indicado por un neurólogo y quizás es la pieza clave del puzzle, ¿de acuerdo? Así que uno puede ser muy bien operado, pero si luego vuelve a su país y no hay nadie que le pueda hacer un seguimiento de forma local, pues quizás sea algo más complicado, ¿sí?
Así que mm, habría que individualizar en cada caso la terapia, como venimos diciendo, ¿sí? Sí, justamente nosotros estábamos conversando hace algunos meses con los doctores para ver si podíamos hacer un convenio este, con doctores de aquí del Ecuador para que Ujú, esta tecnología y estas intervenciones lleguen acá. Ya ujú, aquí en Ecuador se están haciendo, en Guayaquil se han realizado 4 operaciones, pero pues no sé si será la misma tecnología, no sé si será el mismo método, cuál es el método que están utilizando aquí. Me ujú, gustaría, pues, y me comprometo a conectarlo con los doctores que tenemos conocimiento que lo están haciendo, para ujú, ver si de pronto se puede lograr algún convenio, no sé, alguna cosa, porque uno de los doctores que es el que nos colabora aquí en Parkinson Ecuador ha sido formado en España, entonces ujú. tiene mucho conocimiento de la tecnología que ustedes usan. Claro. Dice, sería magnífico, por favor. Muy bien, yo me comprometo a conversar con el doctor Michael Palacios, que es el que está recién llegado de España y nos está colaborando con sus consultas también. Ujú, Y tiene bastante instrucción española. ¿Alguna claro. recomendación, doctor, para ya ir finalizando? Porque nos hemos pasado del tiempo, son las 5:15 acá. Ya el doctor ya Pues está como a la 1 casi de la noche. sí, muchas gracias, por darme la oportunidad de hablar con ustedes y la realidad es que yo creo y quiero que quede claro que la enfermedad de Parkinson no hay que tenerle miedo, hay que afrontarla. Hay tratamientos más allá de la medicación, hay tratamientos que son muy efectivos, que son muy seguros, que no hay que rechazarlos y que los tienen que tener en mente, ¿de acuerdo? Así que no duden en consultar conmigo, con cualquier persona que sepa de la terapia y no se den por vencidos, ¿sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, agradecerle al doctor que por darnos este espacio y ojalá podamos volver a ver en otra oportunidad. Ha sido otra charlita de esas. Porque yo sé que Gracias. faltó mucha gente que quería estar en la reunión, pero por lo Mm, menos de Colombia hay muy poca gente que esté en la reunión. ujú. Pero yo sé que hay muchas preguntas y nos agrada la presencia suya en esta reunión. Cualquiera que quiera saber más, le pregunta a Nadia y que le dé el contacto y podemos mantener un contacto si hace falta, ¿sí? Estoy poniendo el correo del Movimiento Parkinson Ecuador, que es ayuda.parkinson.ecuador@gmail.com. Lo estoy poniendo en el chat para que ustedes me escriban ahí ese correo y yo les puedo dar todos los datos de los doctores. En realidad, el doctor Pedro Roldán trabaja con un grupo de médicos, un equipo interdisciplinario que maneja todo este tipo de controles, tanto psicólogos como neurólogos, como el mismo neurocirujano que es él, y pues ellos son un grupo, no es el solo. Entonces, eso es importante también, que sea manejado por Perdón, ¿en expertos qué ciudad es que y está un España? grupo que se dedique a todo. Dígame, Jorge. ¿En qué ciudad de España es que está? En Barcelona. Ah, en Barcelona. Barcelona. Ok. Sí, así que bueno, pues yo les agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, doctor Roldán, siempre Gracias. atento a nuestro llamado, siempre presto a colaborar con Ecuador y con Sudamérica, con América Latina. En realidad, pues tenemos aquí un sinnúmero de países, mire, Perú, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica no se pudo juntar, me parece, pero también Costa Rica estaba invitado. Y pues sí, eso es lo que nosotros necesitamos, información de primera mano, que sabemos que la podemos obtener de ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por de nuevo por estar con nosotros y amanecerse. Gracias a ustedes, hermanos. Sí, dígame. Dígame algo.
¿Alguien quería decir algo? Bueno, no, agradezco su tiempo, dicen que Dios los bendiga, infinitas gracias por su apoyo, gracias, dice Leti. Y bueno, me escriben a la página o consultan Parkinson Ecuador, Parkinson Ecuador, que ahí está la página web, y pueden ahí ponerme algún comentario, algún mensaje, y yo los conecto con los doctores aquí. Muchísimas gracias, los espero mañana a La Voz del Parkinson para que practiquemos y hagamos ejercitar nuestras cuerdas vocales. A las 6 de la tarde, ya les dejo el enlace en el Instagram. Y el próximo lunes también tendremos otra charla sobre cómo cuidar nuestro intestino y cómo cuidar nuestros riñones. Así que no se pierdan la información que vamos a tener en Parkinson Ecuador, que va a estar muy buena. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Tengan una buena tarde. Chao. Adiós, adiós. Somos Normal Pulse, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Pulse, una marca confiable. Soy estudiante de la DAN, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equipipol TV. No te lo pierdas. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Guchis te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guchis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar.
Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida.